Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos, las polémicas y los momentos más impactantes de la farándula internacional. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Hoy, amigos, tenemos un tema que literalmente sacudió al mundo. Un bombazo que resonó en cada rincón del planeta, y que para muchos representó un giro inesperado e increíble. Nos vamos a sumergir en la noticia que impactó a todos, la que se filtró el 27 de junio de 2025, la explosiva revelación sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé lo que están pensando, ¿qué diablos pasó? ¿Qué secreto guardaban? ¿Qué fue tan impactante? Pues prepárense porque vamos a desglosar absolutamente todo, desde los rumores iniciales hasta la confirmación oficial, las reacciones que desató, el trasfondo de sus carreras, las consecuencias en sus proyectos futuros y, por supuesto, las secuelas emocionales que dejaron en ellos y en sus fans. Vamos a bucear en cada detalle, en cada pista, en cada entrevista, y en todo el drama que se generó alrededor de este bombazo. Prepárense porque esto es una historia que va más allá de un simple romance. Y antes de que empecemos, ya saben, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones, porque créanme, siempre hay algo jugoso en el horizonte. Así que no se lo pierdan. Vamos a sumergirnos de lleno en esta historia épica. Todo comenzó como un rumor, un susurro que se filtró a través de las redes sociales. Al principio, nadie le dio demasiada importancia. Ya saben, en el mundo del entretenimiento, los rumores vuelan como hojas al viento. Pero este rumor, este en particular, tenía algo diferente. Tenía un peso, una resonancia que no se podía ignorar. El rumor, amigos, era que Can Yaman y Demet Özdemir, las estrellas de Erkenci Pájaro Soñador, la serie turca que conquistó el mundo, estaban juntos. Sí, lo oyeron bien. La pareja que cautivó a millones con su química en pantalla, la pareja que generó miles de fantasías y sueños, supuestamente eran pareja en la vida real. Pero claro, como dije, era solo un rumor. Un rumor alimentado por las especulaciones de los fans, por las miradas cómplices en eventos, por los comentarios en redes sociales. Todo alimentaba la llama de la esperanza, pero nada era oficial. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a avivar el fuego. Los tabloides publicaban fotos de ellos juntos, fuera de los sets de grabación, en eventos promocionales, siempre con esa mirada que parecía decir más de lo que se veía. Pero siempre las palabras eran cautelosas, con frases como parecen tener una gran amistad, o se les ve muy cómodos juntos. Sin embargo, el 27 de junio de 2025 todo cambió. Ese día se filtró una fotografía. Una fotografía que, por más que intentaron negarlo, lo confirmaba todo. La foto, tomada por un paparazzi, mostraba a Can Yaman y Demet Özdemir, abrazados y besándose apasionadamente en un balcón de un lujoso hotel en Italia. La foto era clara, nítida, y no dejaba lugar a dudas. Eran pareja. El lugar exacto, un hotel de lujo en Roma, añadió un toque de romanticismo a la escena. Los medios, ávidos de detalles, revelaron que la pareja había estado disfrutando de unas románticas vacaciones en la capital italiana, lejos de los reflectores y de la presión de la fama. La noticia explotó como una bomba. Las redes sociales enloquecieron. Los fans de Erkenci inundaron Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de euforia, sorpresa y emoción. No puedo creerlo, por fin, mis sueños se han hecho realidad, eran solo algunos de los comentarios que inundaban las plataformas. Los hashtags #Can Yaman Demet y #Erkenci Love comenzaron a ser tendencia mundial. Las cuentas de fans dedicadas a la serie y a la pareja explotaron en actividad, compartiendo fotos, vídeos y edits que celebraban la noticia. Se crearon memes, se hicieron ilustraciones, y la imaginación de los fans voló por las nubes. La noticia no solo fue celebrada por los fans. También generó un gran interés mediático. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, publicando artículos, análisis y especulaciones sobre el futuro de la pareja. ¿Se casarían? ¿Tendrían hijos? ¿Cómo afectaría esto sus carreras? Las preguntas eran infinitas. Revistas de espectáculos de todo el planeta, desde Turquía hasta Estados Unidos, pasando por España e Italia, dedicaron portadas y especiales a la pareja.
Se analizaba su estilo, sus declaraciones, sus próximos proyectos, y se especulaba sobre el impacto que su relación tendría en sus carreras individuales. Pero como suele ocurrir en estos casos, la noticia también generó polémica. Algunas personas cuestionaron la autenticidad de la relación, argumentando que podría tratarse de una estrategia publicitaria para impulsar la popularidad de sus proyectos. Otros criticaron la invasión a su privacidad por parte de los paparazzi, quienes, según ellos, habían cruzado todos los límites. Se desató un debate sobre los límites de la fama y el derecho a la privacidad, con defensores de ambos lados. Algunos argumentaban que al ser figuras públicas, estaban sujetos a la atención mediática, otros, que tenían derecho a su vida privada fuera de los sets de grabación y los eventos promocionales. Sin embargo, independientemente de las opiniones, la realidad era innegable: Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos. La pareja, después de unos días, confirmó su relación a través de sus redes sociales. Publicaron fotos juntos, dedicándose mensajes de amor y agradecimiento. Y el mundo, una vez más, enloqueció. Can Yaman, con su característico estilo directo, publicó una foto con un pie de foto sencillo pero contundente: mi amor. Demet, por su parte, compartió una imagen más romántica, con un mensaje lleno de cariño: mi compañero de aventuras, mi cómplice, mi amor. ¿Pero qué hizo que esta noticia fuera tan impactante? ¿Por qué generó tanta emoción y debate? Pues, amigos, hay varias razones. Primero, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus era innegable. Su conexión en pantalla era palpable, intensa y apasionada. El público se enamoró de su historia de amor, y soñaba con que esa magia traspasara la ficción. Cuando se confirmó que estaban juntos en la vida real, fue como si un sueño se hiciera realidad para millones de personas. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, había logrado crear un vínculo emocional muy fuerte con el público. Ver a Can y Demet, interpretando a Can y Sanem, enamorados en la vida real, fue la culminación de ese romance que muchos esperaban. Segundo, la popularidad de Erkenzicus fue clave. La serie turca fue un éxito rotundo en todo el mundo, y catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Los fans estaban obsesionados con ellos, y seguían cada paso de sus carreras. La noticia de su romance fue, por lo tanto, un evento de gran magnitud. La serie, distribuida en múltiples países, generó una legión de seguidores que estaban ávidos de noticias sobre sus protagonistas. La historia de amor de Can y Demet trascendió las fronteras, conquistando corazones en Europa, Latinoamérica, Asia y el mundo árabe. Tercero, el misterio y la especulación que rodearon su relación contribuyeron a aumentar el interés del público. Durante mucho tiempo, hubo rumores sobre un posible romance entre ellos, pero nunca se confirmaron. Esta incertidumbre mantuvo a los fans en vilo, y la confirmación oficial fue como un premio a su paciencia. La pareja, siempre discreta, alimentaba las especulaciones con miradas y gestos que a menudo eran interpretados por los fans como señales de un romance secreto. La intriga, el misterio, el no saber, generaron aún más interés y expectativa. Cuarto, el impacto cultural. Las telenovelas turcas se han convertido en un fenómeno global, y Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más importantes de este género. Su relación, por lo tanto, trasciende lo personal y adquiere una dimensión cultural, ya que influye en la percepción del público sobre el amor, la fama y la vida privada de las celebridades. Las series turcas, con sus tramas románticas y sus paisajes exóticos, han conquistado a una audiencia global. El éxito de Can y Demet, convertidos en ídolos de masas, contribuyó a consolidar la popularidad de este género y a crear un nuevo canon de belleza y de estilo. Pero la historia no se detiene ahí. Después de la confirmación de su relación, Can Yaman y Demet Özdemir continuaron con sus carreras profesionales. Can Yaman protagonizó varias series y películas, y Demet Özdemir también siguió trabajando en proyectos televisivos y cinematográficos. Sin embargo, la pareja intentó mantener su relación alejada de los focos mediáticos, aunque esto resultó ser casi imposible dada la magnitud de la fama de ambos. Se les veía en eventos públicos, en cenas románticas, en viajes de vacaciones, siempre rodeados de paparazzi y de la atención de los medios. Cada paso que daban era analizado, comentado y fotografiado. La presión mediática, a pesar de sus esfuerzos por mantener la privacidad, era constante. Durante un tiempo todo parecía perfecto. La pareja se mostraba feliz y enamorada, y los fans celebraban cada momento juntos.
Publicaban fotos en redes sociales, dedicándose mensajes de amor, participando en eventos benéficos. Parecían la pareja perfecta, la imagen de la felicidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de 1 año y medio de relación, Can Yaman y Demet Özdemir anunciaron su separación. La noticia de la ruptura, aunque menos impactante que la confirmación de su relación, también generó sorpresa y tristeza entre los fans. Nadie se esperaba que la pareja pusiera fin a su romance, y muchos lamentaron la decisión. El impacto en las redes sociales fue inmediato. Los hashtags relacionados con la pareja se llenaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de decepción. Los foros de fans se inundaron de especulaciones sobre los motivos de la separación. Los motivos de la separación nunca fueron revelados públicamente, pero se especuló con diferentes razones, como la incompatibilidad de agendas, la presión mediática y las diferencias personales. Los medios, ávidos de detalles, intentaron obtener información de fuentes cercanas a la pareja, pero la discreción fue la tónica general. Algunos rumores apuntaban a diferencias en sus ambiciones profesionales, otros a la dificultad de compaginar sus apretadas agendas y otros a la dificultad de lidiar con la constante atención mediática. Después de la separación, Can Yaman y Demet Özdemir siguieron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia para continuar con su carrera, mientras que Demet Özdemir se centró en sus proyectos en Turquía. Aunque ambos han sido relacionados con otras personas, ninguno de ellos ha vuelto a encontrar el amor públicamente, al menos no de la misma forma. La separación, al parecer, dejó una huella profunda en ambos. Can Yaman, desde Italia, continuó su exitosa carrera, participando en series y películas que lo consolidaron como una estrella internacional. Su presencia en el país europeo le permitió explorar nuevos horizontes profesionales y personales. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su posición como una de las actrices más queridas y admiradas del país. Su trabajo, tanto en la actuación como en su faceta como imagen de marcas, continuó siendo muy relevante. Y aquí estamos, amigos, repasando este capítulo épico en la historia del entretenimiento. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos fue un bombazo que impactó al mundo. Un evento que generó euforia, debate y un sinfín de emociones. Su historia de amor, aunque breve, quedó grabada en la memoria colectiva de millones de personas. Su relación, llena de pasión y de drama, se convirtió en una leyenda. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? Pues bien, en primer lugar, nos recuerda que las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo están expuestas a una presión mediática constante. Los famosos no tienen derecho a la privacidad, y cada paso que dan es analizado y juzgado por el público. La vida de las celebridades a menudo se convierte en un espectáculo público, donde la intimidad se ve sacrificada en aras de la fama y de la atención mediática. En segundo lugar, nos enseña que el amor y la fama no siempre son compatibles. La presión, los compromisos profesionales y las diferencias personales pueden poner fin a una relación, incluso a aquellas que parecen perfectas. La dificultad de compaginar las agendas, las ambiciones profesionales y la constante exposición pública pueden ser factores determinantes en la ruptura de una pareja. Y finalmente nos recuerda que, a pesar de todo, el amor es un sentimiento universal, que puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Y que aunque las relaciones sentimentales puedan terminar, los recuerdos y las emociones que generan siempre perduran en nuestra memoria. El amor, con sus alegrías y sus tristezas, es una parte esencial de la experiencia humana, y las historias de amor como la de Can y Demet nos recuerdan la belleza y la complejidad de este sentimiento. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo afectó esta relación y su ruptura a sus carreras? Para Can Yaman, la mudanza a Italia fue un punto de inflexión. Le permitió explorar nuevos proyectos, nuevos mercados y consolidar su imagen internacional. Sus series y películas en italiano fueron un éxito, y su fama se extendió por todo el mundo. Sin embargo, la sombra de su relación con Demet siempre estuvo presente. Las comparaciones, las especulaciones y los rumores sobre su vida personal continuaron siendo constantes. A pesar de ello, Can Yaman demostró ser un actor talentoso y trabajador, capaz de superar los obstáculos y de consolidar su éxito. Para Demet Özdemir, la separación significó un desafío. Tuvo que lidiar con la decepción, con la presión mediática y con la opinión pública. Sin embargo, Demet demostró ser una mujer fuerte y resiliente.
Se centró en su trabajo, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Sus series y películas continuaron siendo un éxito, y su popularidad se mantuvo intacta. A pesar de la tristeza de la ruptura, Demet Özdemir demostró ser una artista con talento y una persona con una gran capacidad de adaptación. Hoy, años después, Can Yaman y Demet Özdemir siguen caminos separados. Sus carreras profesionales siguen en ascenso, y ambos son reconocidos como dos de las estrellas más importantes del mundo del entretenimiento. Su historia de amor, aunque breve, sigue siendo recordada por sus fans. La química que existía entre ellos en Erkenci sigue siendo innegable. Los fans, a pesar de la separación, siempre mantienen la esperanza de una reconciliación, aunque esta parezca improbable. Las redes sociales, de vez en cuando, se llenan de mensajes de apoyo y de cariño hacia ambos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir se ha convertido en un ejemplo de cómo el amor puede surgir en el mundo del espectáculo, pero también de cómo la fama y la presión mediática pueden dificultar la supervivencia de una relación. Así que, amigos, hasta aquí hemos llegado con este resumen de la noticia que sacudió al mundo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que fue un tema que generó mucha expectativa, y espero haber cumplido con sus expectativas. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta saber que son parte de esta comunidad. Ahora, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Les sorprendió la noticia de su relación? ¿Creen que podrían haber estado juntos por siempre? ¿Qué piensan sobre el impacto de la fama en las relaciones? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema apasionante. ¿Qué lecciones ustedes sacan de esta historia? ¿Cómo creen que la experiencia los marcó a ellos individualmente? Y antes de que se vayan, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Recuerden, siempre hay algo jugoso en el horizonte. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.